Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Ciudad de Animales, mi querida Alexa. Ay, qué emoción, porque este programa de hoy, tenemos un tema muy divertido. Vamos a hablar de los animalijos. Animalijos, ¿tienen perrijo, tienen gatijo? ¿Cuál es su animal de compañía que deja de ser animal de compañía, no? ¿Y en qué momento tu animal se convierte en tu hijo? Exacto. ¿Y cómo los tratas? Exacto, las cosas que compras. Por supuesto, ¿cuánto gastamos en ellos? Exacto. ¿No? ¿A qué lugares los llevamos? ¿Por qué? Porque queremos consentirlos. ¿Esto será bueno o no será tan Además bueno? es un boom ahorita, es un mercado que está creciendo muchísimo. Así es. ¿Qué te parece, Alexa, si vamos con nuestros etólogos favoritos del programa, tan queridos Paola y Rodrigo, que nos van a dar un adelanto de lo que veremos más adelante? Hola, buenos días. Hoy les vamos a hablar de qué tanto es tantito cuando se trata de consentir a nuestros animales de compañía. ¿Son nuestros hijos o son nuestros animales? Eso es lo que vamos a platicar hoy. Va a estar fabuloso el programa, porque yo, por ejemplo, adoro a nuestra pequeña Lara, perra, gato, Oliver. Todos queremos hacer lo mismo por nuestros pequeños, así que vamos a ver qué tanto podemos o qué tanto exageramos. Adelante, chicos. Yo los Gracias. consiento muchísimo, ¿no? Sí, me imagino, Les me trata así imagino. bebés bonitos, hermosos, pechochos, ¿no? No queremos a veces que les dé ni el aire, pero bueno, a veces podemos también hacerlos un poco malcriados. Sí, es como la diferencia entre un hijo y un animal cuando vas ahí pasando por la calle con una carriola. Así es, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué les parece si comenzamos con el programa, con este reportaje y conocemos más acerca de los mascotijos? Los tiempos han cambiado. Pasamos de tener 20 hijos a 7. De 7 pasamos a 2 o 3 y después al hijo único. Pero ahora cada vez más personas y parejas deciden conformar una familia con una mascota en lugar de un hijo. Pero el papel de ella no se queda ahí. Y es cuando surgen los perrijos y gatijos. En México, la generación millennial opta por un nuevo modelo familiar, por lo que hoy existen 8 perros domésticos por cada bebé. Muchos dicen que es por economía, por falta de tiempo, por tener un cierto tipo de libertad. Pero lo cierto es que ni gastamos menos ni les damos menos tiempo. Piénsenlo, cada vez se ofrecen mayores servicios para los animales. Calzado para lluvias, impermeables, restaurantes, cementerios, comida especial, ropa y toda clase de tecnología para su sano desarrollo. Además de psicólogos, spas y un sinfín de servicios especiales. Por esto no es raro que en el país el valor del negocio de servicios para mascotas haya aumentado un 76.4% entre 2011 y 2017. Por otro lado, una mascota también requiere cuidados minuciosos en cuanto a dieta y acondicionamiento físico. Pero pese a todo ello, nos siguen pareciendo la mejor opción. Así que si tú no tienes un perrijo y quisieras adoptar uno, acércate a los centros de adopción para que no te pierdas de esta experiencia. Oye, datos muy importantes acerca de los perrijos, querida Alexa, o gatijos o animalijos. Exacto, queremos saber todo. Todo. Y justamente para empezar con este tema, pues qué mejor que escuchar lo de una mamá gatuna que es tu gatijo, ¿cierto? Sí, es mi gatijo. Bienvenida, Luz del Carmen Morales. Gracias. Nos va a platicar su experiencia con los gatijos y también nos acompaña Mario Mendoza, que es, tú lo dices más bonito, Alex. Mr. Money, ¿verdad? Exacto. Estuvimos discutiendo si era Mr. Money o Money, pero dijimos Money como dinero porque eres especialista en finanzas. Justamente ese es el asunto con el nombre de nuestro Mira, mono. nada, Exacto. muy bien. ¿No? Para platicar también cuánto pues nos gastamos en los perrijos, gatijos, animalijos. Pero comenzamos contigo, Luz. Cuéntanos acerca de Rayleigh Luciano. Rayleigh Luciano Moraghi. Y apellido y todo. Mira, Claro, de madre soltera. Muy bien. Cuéntanos. Pues nada, Rayleigh es parte de mi familia, es el quinto de hecho. Todos son adoptados, rescatados, ninguno ha sido adquirido en tienda o donado. Simplemente los he rescatado en la calle o de personas que ya no pueden tenerlos. Él lo encontré en la calle, tiene como 6 meses, ya está operado, no puede tener bebés, tiene vacunas, absolutamente todo. Lo que me interesa es darles un lugar y la oportunidad de una vida con calidad. Se invierte tanto en alimento, en vacunas, en espacios adecuados para él y sobre todo en que tenga una vida bonita. Es Claro. lo único, es lo más ¿Y importante. cómo es tu día a día con Rayleigh? Es una cuestión de rutinas. Desde que me despierto, darles de comer, limpiarles la caja, el arenero, dejarles agua limpia todos los días, verificar que no haya cosas que puedan tirar cuando voy a trabajar o cuando tengo que salir. Como son 5, tengo que verificar que estén bien todos. Tengo 2 gatos que ya son más grandes, tienen 11 años, ya están en una edad adulta
Tengo otra de 5 años y un gato de 4 y él es el bebé, tiene 6 meses. Tengo un perrito de 11 años. Entonces tienen que convivir todos y cada uno necesita un cuidado especial. Los gatos mayores necesitan croquetas para problemas urinarios. El perro necesita croquetas remojadas porque ya no tiene tantos dientes. Ellos son más fáciles, entre comillas, pero cada uno tiene un cuidado especial. Oye, ¿y por qué dirías que es o que son tus gatijos o tus perrijos? Son mis compañeros de vida. ¿Por qué los denomino mis gatijos? Porque todo lo que no estoy invirtiendo en un humanito lo invierto en ellos. Okay. Cuidado, dinero, amor, compañía, tiempo, todo es para ellos. Sé que ellos son solamente temporales, no es la misma cuestión de dejarles una herencia a un niño, a un animalito, pero es la oportunidad de que ellos tengan un periodo de vida óptimo. Hace 2 años falleció una de mis perrijas, tenía 15 años con ella, imagina. O sea, la mitad de mi vida fue con ella. Claro. Y cuando fallece es un duelo como si perdieras a un familiar muy cercano. Es por eso que esa relación, esa identidad de manejarlos como parte de tu familia, más allá de una compañía, de una mascota, es parte de tu familia. Es una cuestión de identidad y es un aspecto completamente social y psicológico. Por eso los identificamos como parte de nosotros. Claro. No los parimos, pero les hemos procurado una vida de calidad y digna. Pero te sientes como su madre. Claro, los regañas y los educas. Pero es mi hijo. Así es. Pero ese es un mercado que está creciendo. Justamente. Ajá. Híjole, al escucharla, realmente me hacen sentido todas las cifras, porque van a saber ustedes que de acuerdo a estudios de Euromonitor, por ejemplo, que es una agencia internacional de estudios de mercado, señala que el mercado de mascotas en México tiene un valor de $2.300 millones. Para que tengamos una idea de qué es en México, para que tengamos una idea de qué es esto, serían alrededor de 45 a 50 mil millones de pesos. La UNAM recibe al año 10,000 a 15,000 millones de pesos en presupuesto. Sería como 5 veces el presupuesto de la UNAM. ¡Órale! Entonces, ese tamaño es la economía de las mascotas en México. Cuando hablo de mascotas, no solamente hablamos de gatos y perros, sino también ya están los peces y todos aquellos animales que están permitidos por la ley, e incluso algunos que necesitan condiciones especiales y que hay familias que los procuran mucho y que son capaces de destinar entre 20 y 15% en promedio, y hay familias que ya le destinan hasta la mitad de lo que consumen. Además de que hay datos del INEGI que señalan que hasta el 55% de las familias en México tienen una mascota. Entonces, por eso el tamaño del mercado y por eso tanto el valor que tiene. ¿Cuánto gastamos así las personas, por ejemplo, gastan más los que los consideran como sus perrijos, sus gatijos, que los consideran una mascota? Mira, lo que pasa es que ese término lo confundimos mucho, o lo utilizamos de manera indistinta, pero generalmente cuando tenemos una mascota ya hay un vínculo de amor, de cariño, y esto le hace que le procuremos todo lo necesario. Y cuando hablamos de todo lo necesario, simplemente para darnos una idea, hay personas que en promedio pueden gastar a la semana 35, 40 pesos cuando compran un kilo de alimento suelto en el mercado informal o en alguna tienda en la colonia de la casa, o puede ser que compren por bulto y que entonces gasten a la quincena o al mes, incluso depende del tamaño del animal, entre 1,700 y 2,500 pesos por cada bulto de alimento, ¿no? Entonces estamos hablando de que el rango es muy grande, y cuando hacemos ya la suma de todo esto podemos ver que pueden gastar hasta la mitad de su salario, de su quincena, en este tipo de asuntos. Cuéntanos cuánto gastas en el alimento de Luciano y de tus rescatados. ¿Más o menos va por ahí la cifra o la rebasa? No, vamos más o menos por ahí. En promedio se gasta como 250 en comida. En servicio, cada consulta está en 700. En medicamentos, ya depende. En objetos, no les compro collares, nada de eso. Entonces, en un promedio sería como de 1,500, 2,500 al mes. Pero coincido completamente contigo. Mi hermana también tiene perrijos. Ella tiene 2 perros rescatados en Oaxaca. Y ella les invierte más de 5,000 pesos al mes. Porque compra por bulto, compra juguetes, tiene ropa de temporada, tiene casa, transportadora y camita especial. Pero además hay un elemento que me gustaría, perdón que te interrumpa, destacar. Justo sucede un fenómeno muy importante en México. Las familias ya no se conforman de la misma manera. Ahora los llamados millennials tienen la necesidad de formar familias que ya no son tradicionales, en donde los perros, los gatos y todas las mascotas están ya integrados no solamente a la familia, sino a parte de su presupuesto. Y en ese sentido no solamente se trata de procurarles, de darles el alimento o darles en donde estén, sino que además cuando viene esta parte de las medicinas, las vacunas y se enferman, entonces empezamos
vamos a ver que una consulta, por ejemplo, puede ser entre 500 y 700 pesos solamente para saber qué es lo que tiene el animal. Después ya vienen todas las vacunas o toda la parte de los medicamentos que pueden llegar a 5 o 12 mil pesos. Y cuando ya tiene una enfermedad terminal o una enfermedad que es grave, pues hay casos en donde se pueden gastar 12 mil o 15 mil pesos al mes. Entonces estaríamos hablando de que ahí le están destinando toda esta parte del cariño y toda esta parte de su dinero a las mascotas. Ajá, ¿tú llevas tus gatos a spas y cosas así? Aún no, pero tienen Sí. doctor particular y de cabecera. No Ok. cualquiera los atiende. Y de hecho, dando un poco de continuidad a lo que opina, cuando falleció mi hija se pagó en servicios funerarios. Ya no es la vieja usanza de enterrarlos o de hacerte del cadáver. Es darles una sepultura digna al estilo tradicional, ya sea cremarlos o inclusive darles en un reposo en un panteón. Y eso ya es un gasto extra. Y con mis hijos solamente tienen un veterinario. Nadie más los puede ver, nadie más los puede recibir, ni mucho menos recetar. Tenemos que pagar transporte porque no está cerca donde vivo, se paga Uber, se paga consultas, se paga medicamentos. Y si él no está, pues ni modo, te hacemos consulta, pero solamente con un recomendado de él. O sea, es prácticamente consigues un pediatra de confianza para toda la vida del animal. Un perriatra. Perriatra, Un perriatra de confianza. Por último, Luz, ¿qué estarías dispuesta a hacer por tus mascotijos? Estoy dispuesta a hacer y hago difundir la manera de ver a los animales como seres vivos con vida, con dignidad. Me dedico a difundir cuando buscan apoyo para casitas o para perritos que necesitan un hogar temporal o definitivo, eso apoyo, eso ayudo. La situación aquí es no verlo como un simple ser de compañía, sino como un ser que siente, que tiene derecho a vivir con calidad y con dignidad, y eso trato de compartir con las demás personas. Mi hermana y yo compartimos la misma idea con muchísimos amigos, hay redes, hay asociaciones, cada vez está creciendo más este fenómeno y se está difundiendo. Son personas con 4 patas, y de hecho se está cambiando ese término, ¿no? De tus perrijos o gatijos, porque ellos tienen derecho a tener calidad y dignidad en su vida. Perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Luz, gracias por contarnos la historia de Rayleigh Luciano. Rayleigh Luciano ¿no? Moragui. Muchísimas gracias. Que es Muchísimas adoptado, gracias, adoptado. Mario Mendoza. Ajá. ¿Cómo? Es adoptado. No, sí, eres todo. No, pero de Mario, tú Tú eres adoptado. ¿Cómo es? Él también. Yo me quisiera... Descríbelo a Mario, pues me gusta cómo le dices, cómo te va a decir el hotel. Ok. Mr. Money. Ok, solamente si me permiten, complementando un poco lo que decía, hay un dato que no me quiero ir del programa sin mencionarlo. Dilo. De acuerdo al INEGI, hay un fenómeno muy importante ahorita que da pie a los gatijos y a los perrijos, por ejemplo. Del 2011 al 2017, 2011 a la fecha, han disminuido el número de niños en las familias en alrededor de 20%. Y en cambio, Órale. los perrijos y Ok. los gatijos han aumentado Están en 17%. Entonces, es ahí una relación en donde nos pueden darle muy clara la idea de cómo es este mercado, pero no solamente el mercado, sino qué significa para los mexicanos ahora tener una mascota y darles este nombre de perrijo o gatijo. Claro, y Wow. nosotros creo que por ahí vamos, ¿verdad, Alex? Por ahí vamos, ¿no? Vamos a adoptar, a propósito, así como Luciano, pues bueno, es muy importante que si ustedes también quieren tener a un animal de compañía, un perrijo, un gatijo, un animal hijo, vamos a verlos aquí en los adoptables de Ciudad de Animales. Más y más adoptables tenemos para ti. Él es Cocorito, dogo de Burdeos. Temperamento, sociable y cariñoso, rescatado por situación de maltrato. Si deseas adoptarlo, solo debes escribir. Él es Kingston, 2 años. Temperamento, sociable y cariñoso. Rescatado por la Brigada de Vigilancia Animal hace 2 años, tras haber sido atropellado. Él es Mojo, mix boxer de 1 año y medio. Temperamento, sociable y cariñoso. Ingresó a un estacionamiento en mayo de 2017 y el personal lo asustó al intentar sacarlo y saltó al vacío desde 18 metros. Le realizaron estudios desde placas hasta tomografía para descartar daño neurológico. Se le realizaron 3 cirugías mayores. No los dejes solos y adopta alguno de estos animalitos. Hola, yo soy Paola Torres. Y yo, Rodrigo Suárez. El día de hoy les vamos a decir qué hacer cuando llego a casa y mi pequeño ya se hizo del baño. Es muy común que lleguemos a casa y encontramos un charco de pipí en la sala.
y creemos que hizo berrinche o que se enojó porque lo dejamos solo. Y no, en realidad puede ser que haya un problema. Desde simplemente que no sepa dónde ir al baño o cómo ir al baño, hasta un problema de comportamiento relacionado con la ansiedad o un problema orgánico. Es muy importante que le tengamos un baño interior y que lo saquemos, además, varias veces al día para que pueda hacer en otra sección. Esto va a ir haciendo un aprendizaje para que él poco a poco sepa dónde ir y en qué momento poder ir. Es muy importante que lo premiemos cada vez que haga en el lugar que sí queremos e ignoremos por completo en el lugar donde no lo queremos. Y sobre todo, no regañarlo, pues él está aprendiendo o puede llegar a tener un problema de conducta. Hay que tener mucha paciencia, pero esto se logra muy fácilmente. Recordemos que esta es la sección de etología. La etología es el estudio del comportamiento animal y su ambiente. Y la etología clínica es una rama de la medicina veterinaria encargada de prevenir, diagnosticar y tratar problemas de conducta. Seamos propietarios responsables. Qué buen tip, ¿verdad? Pero así es nuestro programa. Tenemos muchos tips, consejos de entrenamiento, de nutrición, de un poquito de todo. Y más adelante también vamos a tener gadgets y mi parte favorita, los cumpleaños. Así es, más adelante, así que no se despeguen de Ciudad de Animales. Escríbanos a través de las redes sociales y platíquenos también qué tips les gustaría ver, qué entrevistas, sobre qué temas les gustaría que platicáramos. Y bueno, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, Antonio Frangiuti, de Animal Heroes, director de Animal Heroes, que pues anda por todos lados promoviendo la defensa de los derechos de los animales. Han tenido una gran cantidad de victorias, obviamente luchando contra la tauromaquia, platicando acerca de los derechos de los animales. Gracias a ellos se ha generado un cambio muy importante en nuestro país. Y el día de hoy, Antonio, bienvenido. Gracias Gustavo. Gracias por recibirnos. Gracias. Vamos a platicar en este tema pues de los animalijos. Desde tu punto, perrijos, animalijos, ¿no? ¿En qué momento podríamos hablar justamente de los derechos de los animales? También esta cuestión de deben ser tratados hasta qué punto como animales, hasta qué punto como pequeñas personitas. Bueno, desde nuestro punto de vista deberían ser tratados siempre como animales, nunca como pequeñas personitas, porque son animales y tienen necesidades diferentes. Creemos incluso que el tratarlo como pequeñas personas, un perro o un gato, puede incurrir en maltrato, ¿no? Porque los hace dependientes, los hace sufrir, y eso pues, no es lo que un animal necesita. Claro que hablamos de especies complicadas porque son creadas por el hombre. Ajá. Entonces no es como tener un tigre de mascota, que es totalmente cuestionado y calificado como mal por la mayoría de la gente. Con los perros y gatos como que nos permitimos ciertas cosas que con otros animales no. Pero es que es polémico, por lo mismo que decimos. O sea, es que es mi perro, es mi gato, lo amo, pero también a veces puedo maltratarlo al no darle o permitirle que se exprese como lo que sería. Es una línea muy fina, ¿no? Claro, son familia, si es que así los elegimos. Hay quien los elige como familia y quien los elige como objetos, porque hoy la Constitución permite que los animales sean tratados como objetos. Pero si los escogemos como familia, pues lo que tenemos que hacer es tratarlos como familia. ¿Qué queremos de nuestra familia? Si es que la amamos, que sean felices. Y para que un animal sea feliz se tiene que desarrollar como animal. Un perro tiene que caminar lo que tiene que caminar, tiene que tener una manada que podemos ser nosotros u otros animales y cosas así. Y tiene que convivir con ellos, olfatear otros perrunos, aventarse su miadita en el parque, ¿no? O sea, pero hay algunos beneficios de tener un perijo o gatijo. Totalmente, y esto es cuestión de psicólogos que podrán hablar de esto. Traen muchos beneficios para los niños. Yo tengo un hijo, solo un hijo y solo un perro. Son mi familia, yo escogí a mi perrita como familia. Si bien no es mi hija, porque es un animal, pues así la trato, no es mi responsabilidad, y entre los dos se van educando en muchas cosas. ¿Cuáles serían, hablando por ejemplo de los derechos, ¿no? Que además estás muy metido en esa cuestión, que deberían de tener los animales, especialmente ahorita hablando de aquellos que son animales de compañía? Es una cuestión extraña. Para nosotros los derechos a los animales son a la vida y a la libertad. Pero en este caso de animales domésticos que son creados por el hombre, no pueden aspirar a esa libertad. Porque si nosotros liberáramos a todos los perros, se van al monte, se vuelven salvajes, perros ferales, y terminan acabando otras especies, como pasa con los gatos. O sea, es una línea bien delgadita. Los gatos son los mayores depredadores en cuanto al mundo animal. Están acabando con muchas especies. Todos estos gatos que la gente tiene en su casa los deja salir, y estos gatos terminan matando pájaros e insectos y están acabando con especies. Entonces es una línea delgada. No tienen que estar libres, tienen que estar en casa y bien cuidados.
¿Cuál debería ser justamente, entonces, hablando de esta cuestión de para no caer en un maltrato, cuál sería el punto medio, Antonio? Es complicado. Tenemos que pensar, ponernos en el lugar de los animales. Ahí es donde lo hacemos por analogías un poco. ¿Qué nos gustaría que no? Conocemos a los animales, los vemos cuando están felices y tenemos que hacer lo que los haga estar felices. Pero también, como son animales que viven en sociedad, tenemos que educarlos a hacer lo correcto en esta sociedad, a no morder a otros, a no acercarse a quien no tienen que acercarse, a no cruzar las calles, tienen que estar con correa, aunque pues esto es como una cadena, pero socialmente es lo que tiene que haber. Tenemos que cuidar a nuestros animales, tenemos que tomar en cuenta a toda la sociedad y a nuestra familia para hacerlo. Y hay mucha gente en contra de eso de animalijos, ¿no? Sí. ¿Y qué hacen ellos? ¿O puedes hacer algo al respecto? Lo que piensan ellos es que los hijos no son familia. Perdón, los perros o los gatos. Los hijos no bueno, son hay familia. quien tampoco, y es justo eso, no debemos de permitir esas cosas. Y entonces piensan esto, no son familia y no tienen que ser tratados como tal, pero sí lo son. Solo es un animal dentro de la familia, tiene que ser tratado como un animal dentro de la familia. Cabe decir, y me es muy importante aclarar que animales de compañía solo son perros y gatos. Los demás para nosotros no. Ni un pez tiene que estar en una pecera, ni un hurón en una jaula. Esos no son animales de compañía, no fueron creados para eso. Claro. Oye, y también está la otra parte, ahorita un poquito retomando lo que dice Alexa, o sea, actualmente hay una gran cantidad de espacios que se han creado para, pues para que vayas con tu perrijo, a que pases y demás. Y también de repente hay quienes están como en contra, ¿no? También de que ahora en la ciudad hay muchos lugares que son así, o sea, es como el punto... Claro. ¿Nos estamos yendo al extremo o vamos bien como sociedad? Bueno, más de la mitad de la sociedad, según el INEGI, de las personas, tienen animales en su casa. Entonces, el tener lugares para los animales, pues responde a esta necesidad y nos parece que es algo correcto. Al final, los animales necesitan este esparcimiento y siendo parte de la sociedad, pues es justo que les demos lugares. Okay. Sí es complicado porque también la gente no lo está tomando a veces como familia y los tiene como objetos. Y es donde tenemos que educar y donde nosotros como Animal Heroes estamos haciendo leyes de tutela responsable. Los animales no son propiedad, no son, por ejemplo, el dueño, porque entonces el otro pues significa una propiedad. Somos tutores y les enseñamos y somos responsables de ellos. Eso es lo que estamos buscando y obligaciones para los tutores, porque al ser una cuestión social tienen que tener obligaciones para con ellos y para con la sociedad. Ok, sobre ese punto, Antonio, cuéntanos qué hacen en Animal Heroes, qué es Animal Heroes y pues obviamente las obligaciones son para el propietario, ¿no? Para el humano, no para el animal. Totalmente, sí, podemos pensar, ese animal se hizo ahí en la calle, ¿no? Pues sí, es responsabilidad de su tutor ir a recoger lo que hizo. Estamos haciendo una campaña, se llama 10 por los animales, la presentamos ya en el Senado, nos acompañaron Eugenio Derbez y Marco Antonio Regil. Y lo que buscamos es establecer 10 puntos para legislar sobre animales. Entre esos, por ejemplo, la regulación de cría y venta, para que no haya tantos perros en las calles. Por cada uno que hay en una casa, hay 2 en la calle. Y hablamos de millones, de 23 millones de perros aproximadamente en la calle. Y esto es un número terrible. Entonces tenemos que regular, tenemos que educar a la gente a cómo tratar a sus animales, claro, a ser responsables, no comprar, adoptar, esterilizar. Y sobre esto trata también. Queremos regular también a las asociaciones porque pues es importante, así como queremos regular veterinarios y todo lo demás, también las asociaciones que trabajen con las herramientas que tienen y que lo hagan correctamente. Buscamos el bienestar de todos los animales. Así es. Así es, totalmente. Y son 10 puntos que los podemos ver en la página de internet, podemos cooperar, podemos sumarnos, podemos involucrarnos, Antonio. Así es, existe una página de internet que se llama 10porlosanimales.org, que es parte de Animal Heroes, y ahí explicamos los 10 puntos. Y pues lo que buscamos es esto, el bienestar de los animales, pero no solo eso, también de la sociedad. Resulta que todos estos animales hacen popó, se seca, nos la respiramos y son toneladas. Y la pagamos con nuestro dinero. Todas esas enfermedades, cuando no vamos a trabajar, cuando se enferma nuestro hijo, lo pagamos nosotros. Entonces, si no te importan los animales, por tu dinero. Claro. Los ataques en la calle, los accidentes de tránsito por un perro, los pagamos nosotros. Y si no, los captura el antirrábico, los mata millones de animales que pagamos con nuestro dinero. Entonces, si no te importan los animales, hazlo por tu bienestar. Que se use ese dinero en escuelas, que se use en otras cosas y no en estar matando animales. Eso es lo que estamos proponiendo. Y que realmente, pues bueno, independientemente de esa parte que es muy práctica, es muy válida, que realmente sea de corazón, porque queremos generar un mejor mundo, un mejor país, en bienestar de los seres humanos y por supuesto de los animales, ¿no? Así es, por eso importan en la familia. Así es. Mi hijo pequeñito
lo que le enseño es que tiene que cuidar aunque sea tan diferente. Y si empieza por cuidar y respetar a alguien muy diferente, pues va a ser más fácil que respete a otro niño, una niña, un indígena, porque pues, es diferente y lo respeta. Entonces eso es parte de la educación. Claro. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Mucha información para pensar, ¿no? Y en efecto, justamente siguiendo con esta cuestión del bienestar y demás, vamos ahora con la sección de Denuncia Animal aquí en Ciudad de Animales. Ya saben, escríbanos al WhatsApp que está apareciendo en pantalla si tienen algún caso de denuncia, de maltrato, aquí le estaremos dando seguimiento. O también, si es que ustedes están buscando alguna mascota que se les extravió, envíenos su fotografía, aquí la estaremos difundiendo. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos. Cuiden a sus animales, por favor, pónganse en su lugar. Así es. Vamos a hacer rápidamente una pausa, Alex. ¿Sí? Sí. Una pausa y seguimos con más. Gracias, Antonio. Gracias. Hola, soy Ileana Hernández. Hoy les hablaré de lo que deben de pensar como papás antes de regalar una mascota. Una mascota sí genera responsabilidad en los niños, pero no es magia. Necesita del ejemplo de ustedes. Entonces, lo primero que deben de pensar es si ustedes quieren una mascota, si ustedes como papás les gustan las mascotas. Porque si van a tener una mascota y la van a tener en la azotea, o le van a pegar, o le van a gritar, el mensaje que le den a sus hijos va a ser completamente diferente. Los niños aprenden con el ejemplo. Entonces, es muy importante que lo primero que piensen es si ustedes quieren una mascota, para que no den un mensaje incorrecto y los niños ahí sí se hagan responsable. Tienen que ver su espacio, tienen que ver su economía, tienen que ver el tiempo porque necesita de paseo, de ir al veterinario. Entonces es sumamente importante que primero se pongan de acuerdo ustedes, mamá, papá, si eres mamá soltera o papá soltero, que primero se pongan de acuerdo y primero vean si es que quieren. Si no quieren, díganle al niño, ¿sabes qué? Son muy bonitos los perros, pero no tenemos ni el espacio ni el tiempo. Pero háganselo saber al niño, no porque sean sucios o malos, pero sí que los niños sepan por qué no lo pueden tener. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Gracias. Estamos con más en su programa Ciudad de Animales, mi querida Alexa. Así es, y aquí estamos con nuestros doctores favoritos. Así es, consentidazos de este programa. Nos siguen acompañando para platicar acerca de qué tanto es suficiente, cuando nos estamos pasando ya de la raya en Hay consentir. un lado negativo de eso. Hay consentir a nuestros perros, a nuestros gatos. Gracias por seguir con nosotros y cuéntenos. Gracias. ¿Cuánto Gracias es a suficiente ustedes, muchas gracias. en el amor por nuestros perros? Pues mira, es muy polémico porque podemos, por ejemplo, pasear una carriola, como decían hace rato. Entonces puede ser que el pasear en una carriola sea porque tiene un problema en la columna vertebral o que no pueda caminar por algo, entonces es completamente válido. Si el perro puede caminar perfectamente bien y lo metes en la carriola para poder entrar a un centro comercial donde no pueden entrar los perros, pues entonces ahí pudiera haber algún problema, ¿no? Porque estás tratando de sustituir y darle atributos al perro que no son de perro. Exacto, porque ahí, si tú tienes un perijo o gatijo, Un animalijo. hay un lado oscuro de tratar tu animal como un hijo. Sí, por supuesto. Si exageramos o evitamos que hagan conductas normales de la especie con todo lo que a veces le ponemos o consideramos adecuado para ellos, podemos causarles daños que van a llegar a una patología. Puede ser un problema mental o puede ser un problema físico, pero estamos bloqueando parte de su naturaleza como animal que es. ¿En qué momento nos pasamos de la raya? ¿Qué está bien? O sea, porque realmente está padre que los queramos y hay que consentirlos y hay que amarlos. ¿En qué punto hay que decir, Claro. no está lindo? No, y para eso queremos tener un animal en casa, para compartir la vida con él. Entonces, son para eso, para consentirse. El chiste es cómo consientes. Si das todo a libre demanda cuando él te está pidiendo, entonces ahí podemos empezar a generar un problema. Es muy importante que en el momento en que estemos dándole algo, no sea todo el tiempo gratis. Es bueno que nuestro perro, nuestro gato, nuestro hurón, el animal que tengamos en casa, aprenda a pagar por las cosas. Se puede hacer con algunos ejercicios, por ejemplo, pero el chiste es que eso empieza a generar como una estructura social muy parecida a lo que harían ellos normalmente. Entonces, damos todo el cariño, pero la forma de darlo es lo que vamos a modificar un poco.
Es decir, que, por ejemplo, si los tratamos como hijos, por ejemplo, a los perros, ¿no? Que es lo más común. Sí, lo trato como perro, lo saco a pasear, todo esto, pero no lo tengo cargado todo el tiempo como bebé. Y, por ejemplo, si voy paseando y viene otro perro, no, porque es mi hijo, es mi bebé. Quitarle el estatus de perro, ahí es donde hay problemas. Claro, hay que dejar que interactúen, que socialicen, que se habitúen a los sustratos, a los sonidos, a muchas otras cosas que nosotros los estamos privando a la hora de cargarlos todo el tiempo. Ahora, si tiene algún problema o si es un cachorro que apenas está con su ciclo de vacunas y tiene algún problema aparte, bueno, obviamente lo vas a tener un poco más controlado. No prohibir, pero sí controlar en lugares que sí no tenga algún problema o que pueda contagiarse en esos momentos. Por ejemplo, los cachorros que no se puedan contagiar de algún problema o una virus, bacteria o algo, ¿no? Entonces vamos a protegerlos un poquito más, pero un poquito más. No es demasiado el bloquearles completamente las cosas, sino simplemente dárselas, pero controladamente. Y ahí tengo una pregunta, porque todas esas cosas que ya hay para los animales, hay spas, hay hoteles. Así es. ¿Los animales Productos. realmente están disfrutando de esas cosas o es más para los humanos? Creo que es para los dos. Por ejemplo, un spa, un masaje. El masaje tiene un fin terapéutico y relajante. Hay ciertos puntos de placer en los perros, en los gatos que se pueden estimular muy bien. Inducimos un estado de relajación. Ahora, si eso lo complementamos con vendas de lodo y cobertura de chocolate, como se hace con los humanos, pues tal vez no le va a gustar mucho al perro, al gato. Entonces, tiene que ser en función de las necesidades propias de la especie. Claro. Ahora, por ejemplo, algo también tan sencillo como el alimento, ¿no? Es que me está pidiendo, estoy comiéndome pastel de chocolate y de verdad, así lo he escuchado, es que le encanta el pastel de chocolate. Yo cuando me lo como me ve con una cara de antojo, ¿no? Y sabemos que el pastel de chocolate, él me lo puede estar pidiendo, pero le hace daño. Claro. Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que les damos. Pueden llegar a enfermarse definitivamente por algo que creemos que sí les está gustando. Claro, ellos a veces comen de todo lo que nosotros les pongamos, pero es importantísimo mantener una dieta balanceada y para eso hay ciertas cosas, ciertas normas, ¿no? Y les podemos dar una probadita de algunas cosas, entonces hay que estar atentos e informarse muy bien con su veterinario qué es lo que se necesita o qué le puedo dar y qué no le puedo dar para no matarlo. Claro. ¿Cómo puedo saber si me estoy como pasando de la raya en la cuestión del cariño? Hay algunos, o sea, para que realmente, amigos en casa, hagamos una reflexión. Alexa y yo también hagamos una reflexión de en qué momento nos estamos pasando de consentidores. Pues un punto podría ser lo que preguntabas hace ratito, ver si lo necesita. ¿Le sirve al perro que le ponga un tutú y un moñito? O si es un perro como el que vimos trabajando hace casi 3 meses en el terremoto con botas y gogles, porque los necesita para protegerse. Entonces, si va a haber... O si hace frío. Exactamente. Si va a haber alguna necesidad fisiológica o zootécnica para el fin que está hecho el perro, entonces es muy válido ponerle algo de protección. Si hace mucho frío y es un xoloscuincle, pues podemos taparlo, ¿no? Claro. Y hace daño a los animales, porque he visto que hay gente que pintan el sí, el que los pelo, pintan ya ¿cómo como... se dice? Sí, los pintan de colores, ya como... Lo que más se recomienda es dejarlos de manera natural, o sea, como vienen, casi empaquetas y lo sacas y lo utilizas. Como salen porque al mundo. realmente, exacto, porque si no, entonces estamos también bloqueando un poco parte de su metabolismo, de su fisiología, estamos cambiando temperaturas en ocasiones, siempre y cuando lo necesiten y esté prescrito por un veterinario de preferencia, obviamente lo puede utilizar. Si no, entonces tenemos cuidado con ciertos accesorios porque entonces estamos bloqueando parte de su metabolismo. Por ejemplo, en el caso de los gatos, que ya sabemos que hacen el arenero y todo esto, y ahora hay unos areneros que están geniales, que los pones, no sé, igual está mal, me voy a echar yo solito de cabeza, que pones el arenero en la taza del baño, ¿no? Y los enseñas a hacer en la taza del baño. Ajá, ¿Eso yo he está visto. bien o no está padre? Mira, es muy práctico porque No no lo he tienes hecho, que limpiar claro. nada. Sí, todavía no lo he hecho, Sí. pero me llama la atención. Es muy práctico Pero estoy porque... pensando. Muy práctico porque no tienes que limpiar nada. El problema es que el gato necesita poder rascar. Ajá. Entonces, si no le estamos proveyendo Ok. eso, a la larga podemos comenzar a tener problemas conductuales. El punto aquí yo creo es que puedan expresar las características propias de la especie. Si haces algo extra, que no vaya a ser en detrimento del comportamiento normal. Entonces, esto del arenero es muy cómodo. Porque Pero no para ti- mí como para ti, humano. Sí, es. como humano. Ajá, ¿no? Ajá. Ajá, incluso hay películas en las que sale el gato, ¿no? Que va Sí, y hasta le todavía baja, jala, ¿no? O sea, ¿no? sí. Entonces, puede ser muy cómodo, pero no vamos a permitir que tenga esas conductas propias.
Ok. En el caso de las aves, tal vez algún cambio que notemos. Pudiera ser que empiecen a picarse, el picaje, que se empiecen a arrancar las plumas, por ejemplo, porque hay una falta de enriquecimiento. Tal vez nuestro enriquecimiento es ponernos a ver la tele o estar platicando con nosotros. Y no es algo natural que así haría el ave, ¿no? En el caso de los perros y de los gatos, ¿qué podríamos notar? Así es, también es importantísimo, por ejemplo, los gatos, darle rascadores para que tengan, en lugar de cortarle las uñas o cerrárselas, ¿no? O sea, estamos bloqueando la acción que está dañando los muebles, pero también el problema persiste ahí, porque conductualmente están teniendo un problema que no pueden ejercer sus conductas normales. Oigan, y por ejemplo, en el caso de los perros, ¿qué podemos estar notando en su conducta que nos dice no le están pasando padre con lo que estamos haciendo? Por ejemplo, se empiezan a jalar la ropa, o sea, si les ponemos una ropa y todo que no les agrada, hay que habituarlos primero a eso, pero se empiezan a jalar, a lamerse, a rascarse, a tallarse en el piso, gogles o pantuflitas que les ponemos en ocasiones también, empiezan a destruirlas, no se sienten cómodos, empiezan a jadear, empiezan a arrastrarse todo el tiempo, son parte de la incomodidad que están presentando por algunas de las cosas. Empiezan También, a ladrar más. Así es, a veces empiezan a ladrar, a moverse muy inquietos en un lugar, a veces dejan de comer o se deprimen inclusive. Pueden agredirte. Es muy común que nos lleguen pacientes a consulta. Es que me mordió. Bueno, ¿qué pasó? Le estaba tratando de poner un suéter. Bueno, ¿cómo se lo estabas tratando de poner? Es un husky tal vez, ¿no? Bueno, no va a necesitar un suéter, ¿no? Entonces, si lo va a necesitar, hay que hacer una habituación gradual, irle enseñando lo que vamos a usar para que lo vaya aceptando poco a poco. Claro, y estar pendiente y atentos de las señales que nos dan. Exacto. Cambio en una conducta, dejar de comer, deprimirse, lo que decíamos, agresión. Puede ser que el perro, el gato, el ave, el animal de compañía que tengamos no le está pasando bien. Hay que estar atentos para evitar pues tener problemas y pasar de la raya, ¿no? Siempre hay que sentirlos, pero no suficiente. Por supuesto. No demasiado Importantísimo eso. Le puedes poner moñitos, le puedes poner un collar que esté adornado, no le va a afectar. Pero si es un moño gigante como el que se usa en los 15 años, bueno, ahí va a incomodarle. Sí, claro. Entonces, el chiste es eso, que no va a interferir con sus conductas naturales propias de la especie y que además favorezcamos que las pueda hacer. Perfecto, muchísimas gracias Paola, Gracias Rodrigo, a ustedes. gracias por acompañarnos y por supuesto que los vamos a tener a lo largo de las diferentes emisiones de Ciudad de Animales dándonos una gran cantidad de tips etológicos, ¿no es así, Alexa? Así es, ahorita vamos a seguir con más porque tenemos una programa llena de cosas que vamos a platicar, vamos a ver Gadgets, cumpleaños, así es. Información muy interesante, así es que no se despeguen. Una pausa y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. ¿Qué estás comiendo? ¿Eh? ¿Qué estás comiendo? ¿Excuse me? Dile a Gaby que te dé más. ¡Helados! ¡Helados! ¿Cómo ven? Soy Pamela Correa y yo estoy vendiendo helados, pero ¿qué creen? Unos helados muy especiales porque son para perros. ¡Exactamente! Estamos en una heladería especialista en helados para nuestros caninos. ¿Quieren conocerla? Acompáñenme. Llegamos en manos
manos de Mónica Guzmán. Se las quiero presentar porque es un orgullo mexicano y un orgullo para todos aquellos que tenemos perritos. Además de ser química en alimentos, tiene una especialidad en lácteos, lo cual definitivamente nos da la seguridad de que nosotros le estamos ofreciendo el mejor helado a nuestros perros. Mónica, platícanos cómo comienza este proyecto y cómo logran hacer un helado que sí sea especial para los perros. Mira, yo conozco a mi socia que es veterinaria por mis perritos que son un poco alérgicos y entonces ella me pregunta si no sé yo de alguien que sepa hacer helados y bueno, pues yo estudié para hacer helados, trabajé en una compañía que hacía aditivos para helados y pues era nada más yo, ¿verdad? Empecé yo como jugando, empezamos a hacer pruebitas y lo único que yo le pedí es que ella me dijera qué se puede usar, qué es bueno para los perros y qué es malo para los perros. Y al final llegaron a unas recetas que son deliciosas. Mira, son muy ricas. Lo bonito de los helados es que si tú quieres te lo puedes comer. Son productos veganos, libres de lactosa, que la lactosa no les cae bien porque ellos son como si fueran un poquito intolerantes a la lactosa. No es como una persona intolerante a la lactosa que cuando consume productos con lactosa pues no le va tan bien. Claro. Y en este sentido nosotros usamos arroz. Y con el arroz hicimos una base que podemos saborizar con frutas y con verduras que a ellos les gustan y además les aportan otros beneficios, ¿no? Pero además me encanta porque no tienen azúcar añadida. Utilizan pues la misma fructosa, no sé si se llama así. Sí, se llama fructosa y la fructosa es un azúcar que tiene la fruta que es más dulce que el azúcar refinada. Eso nos permite usar muy poquita azúcar, entonces los helados son menos dulces, les encantan y les caen bien. Es más, personas que tienen algún problema, hasta diabéticos, se pueden dar un gustito con uno de nuestros helados. Acabamos de sacar un sabor que es el guanábana, adicionado con vitamina C. Y esa guanábana, hay estudios que es anticancerígena en los perritos. Oye, qué maravilla. Y son 2 tamaños los que se manejan. Este es el grande y este el pequeño, ¿cierto? Ahora, para aquellos que digan, pero ¿cómo un helado para perros? Sí, literalmente es helado para perros y no les hace ningún daño. Es un helado que fue concebido para ellos. Entonces no es un helado que yo adapté de un helado para humanos y que le estoy dando muchísima azúcar y muchísima grasa. No, es un helado pensando en ellos. Y como fue diseñado por veterinaria, pues tenemos 2 tamaños. Esto es para un perro grande o mediano y el otro es para un perro pequeño. Es lo que se recomienda como un premio diario, porque hay que recordar que es un premio. Claro. No es para basar su alimentación en helado, es un premio que los va a consentir. A los perritos les encantó, a los dueños de los perritos los hizo muy felices y a nosotros más. Y entonces, además de los helados, dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer para que este amor entre el perro y su dueño o entre el perro y sus papás, porque ya no son nada más es el perro, por eso son nuestros canijitos, lo puedan disfrutar con tiempo, en paz, en un lugar donde nadie los moleste, y de ahí surgió Canijitos. Muy bien, y Canijitos es precisamente este lugar en donde estamos, que es una especie de fuente de sodas donde podemos venir con nuestros perritos y además de ofrecerles algo delicioso como el premio del día, nosotros también nos podemos consentir en un lugar que además es no nada más pet friendly, sino eco friendly también. Claro que sí, tanto los envases de los helados como los desechables que usamos en Canijitos son compostables. En 90 días el planeta se olvidó de ellos. Y tenemos también otro concepto de el refil de tazas. Si tú traes tu taza de Canijitos, te hacemos un 10% de descuento porque queremos ayudar al planeta. Entonces podemos comprar nuestra taza con la foto de nuestro perro y tenerla aquí para que cada vez que vengamos, pues consumamos en esa taza y dejemos de estar utilizando envases desechables. Claro que sí, y si te gustan las artesanías, pues no, traes la foto y te hacemos una manguita tejida parecida a tu perro y entonces te lo llevas a la oficina y tu perro sigue disfrutando contigo en tu oficina. Natalia Palestino es el médico veterinario que ayudó también a gestar esta idea, donde no solamente tienen helados, sino muchos otros productos para disfrute de nuestros canes. ¿Qué tal, Natalia? Oye, qué padre idea. Platícanos además qué podemos encontrar, porque ya vi aquí galletitas súper coquetas en forma de perrito, de huesito. Por allá parece como si fuera un panquecito en forma de huellita. Cuéntanos qué son. Mira, tenemos, siguiendo la misma línea de lo natural y de lo súper sano para nuestros perritos, tenemos unas galletitas y también son biscuits, ¿no?
Las galletitas con manzanilla, que bueno, la manzanilla tiene propiedades que desinflaman y que calman. Claro, ¿a los perros también? Claro, sí, por supuesto. Y tenemos también biscuits de coco con zanahoria. La verdad es que hasta se antojan. Y tenemos también infusiones. A mí esto me llama mucho la atención, compañeros y personas que nos ven más allá de la pantalla, porque yo no sabía que los perros también podían tomar infusiones. ¿Cuáles tienen aquí y cómo se utilizan? Mira, en realidad el concepto es muy similar a lo que nosotros nos bebemos, ¿no? Es lo mismo, es el principio de herbolaria, ¿no? Que nosotros, los beneficios que encontramos igual en la manzanilla, como ya les comenté, y el té verde también, ¿no? Entonces están las infusiones para que los perritos las beban, igual, ¿no? O sea, se las pones en su platito y se las beben. Y tienen también una línea básica y muy buena, muy colorida, que tiene que ver con perfumes, hidratantes. Platícanos de eso, es la que tenemos acá. Sí, mira, estos son los perfumes que tenemos a la venta de la línea de Dogift. Tienen, bueno, los aromas están deliciosos, igual son naturales. Hay, por ejemplo, uno que es delicioso, que es de vainilla con moras, el de jazmín es mi favorito, ¿no? Y también los shampoos tienen diferentes aromas y diferentes propiedades. Oye, pues danos la dirección, por favor, y los horarios en los que se encuentran abiertos, además de las redes sociales, para seguirlos. Mira, estamos en Pitágoras, número 1002, local B, en la colonia Narvarte Poniente. Y nos encuentran aquí de martes a domingo, de 1 de la tarde a 7 de la noche. No se lo pierdan. Perfecto, pues vénganse a dar una vuelta y yo todavía les voy a enseñar una cosita más, no se vayan. Y como ven, yo estoy muy bien acompañada por Bolo y estas son las tazas que nos platicaban. Si tienen un perro, pueden hacerle una manga, como se le llama a esto, con la carita de su perro, lo más parecido que se pueda, y ustedes se lo pueden llevar a cualquier lugar. Y como ven, Bolo ya está muy desesperado porque, ¿qué creen? ¿Ven, Bolo? Se quiere comer su helado. Y es que lo maravilloso de estos helados es que además tienen un premio adentro del premio. Sí, así como lo escucharon. Tienen, en vez de un palito, como sería una paleta o un helado de humano, tienen una carnaza. Así que resulta algo delicioso para ellos. Con esto nos vamos a despedir, compañeros, pero regresamos con mucho más. Los veo muy pronto con lugares pet friendly. Más y más adoptables tenemos para ti. Él es Cocorito, dogo de Burdeos, temperamento sociable y cariñoso, rescatado por situación de maltrato. Si deseas adoptarlo, solo debes escribir. Él es Kingston, 2 años, temperamento sociable y cariñoso, rescatado por la Brigada de Vigilancia Animal hace 2 años, tras haber sido atropellado. Él es Mojo, mix boxer de 1 año y medio, temperamento sociable y cariñoso. Ingresó a un estacionamiento en mayo de 2017 y el personal lo asustó al intentar sacarlo y saltó al vacío desde 18 metros. Le realizaron estudios desde placas hasta tomografía para descartar daño neurológico. Se le realizaron 3 cirugías mayores. No los dejes solos y adopta alguno de estos animalitos. Estamos de regreso y siento que este programa pasó súper rápido. Como agua. Es que nos encanta platicar de los mascotijos. Yo creo que me voy a animar y adoptar un perro y hacerlo así un perijo y comprar todo. Yo de repente sentía una que otra descalabrada así de, ay, ya nomás las estaba esquivando. Además con mucha información muy importante que Mr. Money nos contó Así ahí de los de millennials y cuánto gastan, ¿verdad? Y hay que aprender así a quererlos, pero con ciertas precauciones, con cuidados. Exacto. Seguirlos tratando también, pues, de acuerdo a sus necesidades. Son perros, son gatos. Pero ¿sabes qué? Antes que nos vayamos nos faltan unas cositas. Vamos a ver los gadgets que tenemos del día de hoy. Esto sí, para consentirlos y tratarlos como que no como mascotijos, ¿no? Así es que vamos a darle estas excelentes opciones para que ustedes en casita se las compren, las adquieran, las pidan. Si no saben en dónde, aquí les damos la idea, ¿no? Vamos a mezclar la tecnología con las mascotas. Exacto. Con el primero que es, ¿cuál, querida? Es el app que se llama iKittle. Y es una aplicación que te ayuda con la alimentación para tu perro. Ok, ¿cómo te ayuda? O sea, pues ahí te ayuda, además de escoger las cosas que tienes que poner para da como recetas. Exacto. Dan recetas para que prepares el alimento para tus mascotas. Y está bueno. Para aquellos que de repente se quejan de nada más que comen toda la vida croquetas, pues con esto te dan las ideas de receta. Exacto. La bajas de tu celular y le preparas algo diferente a tus mascotas. Me Exacto. encanta, me encanta. ¿No? Está para iOS y Android, ¿no? Muy importante. Muy Entonces, importante. Descárguenla y es gratuita. Y también, ¿qué les parece? Oye, para aquellos que nos encanta tomar fotografías, pero cómo sufrimos porque nunca se quedan quietos los tremendos perros, está esta aplicación que es Barkcam.
que es una cámara que hace efectos especiales, ¿no? Tiene una aplicación en la cual, pues, de una u otra forma, el perro voltea, capta su atención y mientras usted toma la selfie, el perro va a estar siempre viendo y atento a la cámara. Y así ¿no? tienes tus fotos de tus perros. Tus fotos perfectas, exactamente, ¿no? Y hablando de fotos, mi querida Alex. Así es, ya vamos a hablar de los cumpleaños. Así es, vamos a las fotos de los cumpleañeros del día de hoy aquí en Ciudad de Animales, ¿verdad? Que envíenos las fotografías así hermosas tomadas con esta aplicación con su cámara o como ustedes quieran. El punto es, queremos festejar a todos los cumpleañeros. Perro, gato, hurón, no se preocupen, así, mándela. Y ¿sabes qué? Hoy vamos a empezar con Jack, que Jack, se cumple felicidades, un Jack. año. Mira, es un boxer europeo y dicen que es muy cariñoso con los niños. También tenemos a Harley, que llegó a su hogar porque su dueña es maestra de un niño con Asperger y uno de sus alumnos se la regaló, tiene 2 añitos, es muy divertida. ¡Ay, y amable. felicidades! Qué padre, ¿no? Está linda Harley. Y tenemos también a Nerón, Nerón. que cumple 2 años, es un pitbull muy, muy amoroso y que tiene ahí que ha cambiado la familia, o la vida de toda su Así familia. Todos, yo creo que cuando llega una mascota, pues a todos nos cambia la vida, mi querida Alex. El punto es darle muchísimo amor, ¿no? Así es. Así es. Y bueno, igual, trátenlos como perrijos, trátenlos como mascotijos, trátenlos como a ustedes les gustaría, Exacto. pero trátenlos bien, consiéntanlos y mímenlos y por supuesto vean cómo hacerlo aquí en Ciudad de Animales. Exacto, síguenos en las redes sociales y mándanos todas sus fotos. Queremos saber si sus animales tienen sus cumpleaños, si tienen videos padres. ¿A dónde les gustaría llevarlos en un lugar pet friendly? Si les han servido nuestras recomendaciones. Queremos saber todo de ustedes. Querida Alexa, gracias. Gracias a ti. Ay, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y gracias por querer tanto a sus animales de compañía. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Entonces, pues gracias.